¿En qué pensás cuando escuchás el término inteligencia artificial? ¿En Robotina, la adorable empleada que llegó al hogar de los supersónicos para hacer su vida más fácil? ¿O en Deep Blue, la computadora que en 1997 le ganó una partida al ruso Garry Kasparov, que era el mejor ajedrecista del mundo en ese momento? ¿Quizá en Samantha, esa voz sensual interpretada por Scarlett Johansson que enamoraba a Joaquín Phoenix en la película Ella? Sí, todo eso es o está vinculado con la inteligencia artificial. Pero ya no hace falta ir a la ficción o acontecimientos extraordinarios para encontrar ejemplos de esta tecnología, que aunque todavía suene un poquito a ciencia ficción, ya modifica muchos de nuestros hábitos cotidianos. La inteligencia artificial nos ayuda, a través de traductores automatizados y en unos pocos segundos, a escribir un mail en un idioma que no manejamos con soltura o que desconocemos por completo. Está en cada uno de los mapas que activamos a través de nuestro teléfono o en las pantallitas de nuestro GPS. Nos ayuda a encontrar el mejor camino y a recorrer las calles de nuestras ciudades. Y a diferencia de los muy queridos mapas analógicos, nos avisa de antemano si tenemos que evitar alguna calle o zona. Es también el detector de caras que nos sorprende cuando subimos una foto con nuestros amigos y amigas a alguna red social y nos pregunta: ¿querés etiquetarlo? Pero quienes trabajan sobre este tema dicen que hay mucho más potencial alojado en ella. Cada semana, cada mes, cada año, la inteligencia artificial avanza hacia nuevos terrenos con la promesa de facilitar nuestras vidas. El arte, la sociología, las finanzas, la medicina, la comunicación. Hoy, en 2021, podemos decir que ningún campo está exento de la intervención de la inteligencia artificial. Ahora mismo, por ejemplo, hay programadores y programadoras probando bots que generan noticias y otros textos de forma automática, mediante la combinación de diferentes fragmentos y oraciones. Hay óperas compuestas íntegramente por computadoras. Y mientras tanto, Google, el buscador de buscadores, la plataforma que más datos provenientes de todo el mundo recibe para almacenar y procesar, está desarrollando en estos días una nueva herramienta que nos va a permitir distinguir distintas afecciones de la piel, diferenciar una manchita de sol de un melanoma, para saber cuándo se justifica pedir un turno con el dermatólogo. Y entonces aparece la pregunta central de este episodio. ¿Es posible que las máquinas nos reemplacen completamente en algún futuro no tan lejano? ¿Que sean capaces de hacer nuestro trabajo mejor que nosotros? Vamos paso a paso. Esto es 8 Preguntas, un podcast original de Tecnópolis en el que abordamos algunos de los dilemas e interrogantes que rondan la ciencia y la tecnología contemporáneas. Y con la ayuda de especialistas, ensayamos algunas posibles respuestas. Mi nombre es Carolina Dweck, y en esta aventura no estoy sola. Quienes trabajamos todos los días en las universidades, escuelas, laboratorios y espacios públicos como Tecnópolis, sabemos que pensar es siempre pensar con otras personas y con otras experiencias. Por eso, este podcast está hecho de muchas voces. Voces que nos traen datos, voces que se hacen preguntas y voces que nos cuentan historias. En este episodio vamos a pensar sobre la inteligencia artificial. Vamos a preguntarnos por sus implicancias en la vida laboral y por la ética que debería regular sus prácticas. Pero empecemos por el comienzo. ¿Qué es la inteligencia artificial? Para ayudarnos a encontrar algunas de las definiciones que necesitamos, hablamos con Daniel de Florian, doctor en física por la Universidad Nacional de La Plata e investigador superior del CONICET. Además, Daniel es director del Grupo de Inteligencia Artificial Interdisciplinaria que la Universidad Nacional de San Martín creó en 2019 para reunir a científicos y científicas de distintas áreas que están pensando este tema o que ya aplican esta tecnología en sus trabajos. Es un poco difícil definir exactamente qué es la inteligencia artificial. Si querés, uno podría decir que el objetivo final es poder generar un sistema informático que eventualmente tenga alguna representación física, un robot, una máquina o lo que fuera, pero el sistema informático que sea capaz de
reaccionar como reacciona un cerebro humano, de hacer las mismas acciones, realizar las mismas acciones. Esto significa poder pensar, poder razonar, poder analizar y ser capaz de autoenseñarse, ¿sí? De autoaprender. Ese sería el objetivo final, si querés, lograr imitar el comportamiento del cerebro humano en su totalidad. Eso no se logró, y no sé si se va a lograr, y no sé si queremos que se logre, pero en general se entiende por inteligencia artificial a un conjunto un poco más grande de técnicas, de que uno podría llamar de aprendizaje automático, o lo que se conoce como machine learning, que tienen como objetivo extraer información valiosa de los datos, de la gran cantidad de datos que se generan miles de millones de gigabytes por día, simplemente por nuestra actividad cotidiana, y a partir de esos datos aprender, ¿sí? De una manera un poco rutinaria, forzosa, como puede ser un sistema informático, pero ser capaz de aprender y a partir de ese aprendizaje ser capaz de tomar decisiones razonables o más adecuadas cuando aparecen nuevas circunstancias, cuando aparecen nuevos datos. Antes de seguir, necesitamos una aclaración. Daniel, ¿la inteligencia artificial y los robots son lo mismo? ¿Podemos pensarlos como sinónimos? No es necesariamente lo mismo que un robot. De hecho, podría ser el cerebro del robot en todo caso. El robot podría ser la manifestación física de eso. Si querés un ejemplo bastante claro, completo de eso, son estos vehículos autónomos que se están desarrollando, que algunos ya empiezan a circular, donde ahí tenés toda la combinación. No es que pones una computadora dentro de un auto y la computadora por sí sola aprende a manejar. Esto sería inteligencia artificial eventualmente. O que una persona que al lado le diga, bueno, ahora poné primera, segunda, salí, con eso alcanzaría. La forma de enseñarle es mucho más brutal. Es básicamente dándole millones de imágenes y de videos a partir de los cuales se le enseña cuáles son las respuestas correctas que debería tomar. Si ve una señal de parar, tiene que parar. Si el semáforo se pone en rojo, tiene que parar. Si hay una persona cruzando por la senda peatonal, tiene que ser cuidadoso y frenar. ¿Qué es una persona? ¿Qué es una persona con un cochecito? ¿Qué es un perro? ¿Qué es un auto que viene de frente? O sea, una gran cantidad de circunstancias con un sistema de deep learning muy sofisticado y muy complejo, y que luego, cuando le aparezca una situación real en la cual se cruza una persona, que no va a ser idéntica a la que vio en la imagen, porque por ahí es una persona con un pullover distinto del que tenía la foto la que aprendió, pero sea capaz de determinar que esto es una persona y que en lo posible trate de no pisarla. La inteligencia artificial hoy es un conjunto de algoritmos que representan algunas de las funciones generalmente atribuidas al ser humano en cuanto al uso de su inteligencia. Muy elemental al lado de lo que es un ser humano, digamos, los resultados que se consiguen, no obstante, en lo puntual, son sorprendentes por la velocidad y a veces porque no estamos acostumbrados. Por ejemplo, quien ve una traducción automática se da cuenta de que es algo instantáneo. De hecho, puede haber una traducción simultánea. Alguien te habla en un idioma y vos hablas en el tuyo y el sistema le va hablando a cada uno en su idioma, va haciendo la traducción. Ella es Lidia Cerati, ingeniera electromecánica por la UBA y asesora en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en temas de inteligencia artificial e industria 4.0. Hay robots, por ejemplo, lo que se llama Process Automation, que se usa para reemplazar actividades administrativas, por ejemplo, la clasificación de cheques, que es una tarea aburrida en demasía, digamos, que las personas rechazan hacer, que se hacía a través de métodos muy complejos. Bueno, con los robots lo hacen, estos robots de automatización lo hacen muy bien. Un momento. Si ya hay máquinas y robots haciendo algunas de las tareas que odiamos, ¿cuánto falta para que asuman todas las tareas? Sobre este tema nos ayuda a pensar Jimena Valdés, licenciada en Economía de la UBA y doctora en Ciencia Política por la Universidad de Cornell. Radicada en Londres desde el año pasado, Jimena se dedica a estudiar el vínculo entre tecnología, trabajo y política. Uno de los temas que la obsesionan es el capitalismo de plataformas y los modelos de negocios de las grandes empresas digitales que concentran cada vez más datos y los utilizan para vendernos más cosas o para influir en nuestras decisiones.
En principio depende del trabajo que tengamos. A grandes rasgos, como en general, la idea es que trabajos de menor calificación y más mecánicos tienen mayores probabilidades de ser reemplazados por máquinas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los cajeros de supermercado, que uno tiene cajas donde, o sea, hay cajas con cajeros, hay cajas con personas y cajas de autopago, o como se llame, ¿no? O cargar en el subte tu SUBE versus cargarlo en una máquina o en tu teléfono directamente. Entonces, esos trabajos serían los más obvios y más fáciles de reemplazar en términos de lo que las máquinas pueden hacer. También es cierto, en mi experiencia al menos, que esas máquinas esas cajas de supermercado se traban y tienen que venir una persona a destrabarla y a ayudarte y a resolver un problema, ¿no? Acá hay un elemento clave. ¿Cómo le pedimos a una máquina que nos vuelva a decir el valor de un producto antes de que nos decidamos a llevarlo? O que queremos pagar la mitad de la compra en efectivo y la mitad con tarjeta. Por ahora la experiencia indica que al final el desenlace es casi siempre el mismo. Necesitamos hablar con un ser humano. En principio también hay otros trabajos que requieren razonamientos más complejos o empatía y emociones que en teoría no se pueden reemplazar. Ahora bien, ahí una cosa que me parece interesante pensar es que esta idea de que, digamos, se dice que las profesiones que requieren sensibilidad, la típica, por ejemplo, los trabajos de cuidado, que son en general femeninos, no van a ser reemplazados. Pero yo creo que eso no es tan así, en el sentido de que, y creo que ya está pasando, que sí van a ser reemplazados y que va a depender de los ingresos de las personas que nos enfrentemos a un robot o a una persona. Por supuesto que la sociedad deberá decidir también qué es lo que quiere hacer con el trabajo y qué quiere hacer con la humanidad. Si es necesario que todas las personas trabajen 8 horas por día, 5 días a la semana, o que haya más tiempo de ocio y que ese trabajo sea reemplazado por máquinas. O sea, el valor sigue estando, se va a seguir generando valor. La pregunta, por supuesto, más complicada es quién se va a apropiar de ese valor, a dónde va a ir a parar ese valor que se genera. Pero así como habrá trabajos que serán delegados a las máquinas, habrá muchos otros que se crearán en la medida en que los sistemas de inteligencia artificial se vayan sofisticando y hagan falta nuevos especialistas para trabajar en vínculo con estos desarrollos. Cada vez que se produce una revolución industrial, esta es la cuarta en principio, si uno las define como se suele hacer, genera una modificación sustancial en el patrón de trabajo. Eso es un hecho y por supuesto que va a haber trabajos rutinarios, por ejemplo, que pueden ser reemplazados por unas máquinas. Eso ocurre en las industrias, eso va a suceder y esos trabajos probablemente van a desaparecer. Desaparecer en el sentido de que no van a ser realizados por personas humanas. Ahora, por otro lado, cada vez que se produce una de estas revoluciones se generan muchas más oportunidades de trabajo que las que había anteriormente. De hecho, se calcula que en los próximos 20 años el 60 o 70% de los trabajos que va a tener la gente todavía no se crearon. Es algo que va a aparecer a lo largo de esta revolución. Y en general lo que se está creando es la necesidad de trabajos o de formación de recursos humanos más capacitados que los que había con anterioridad. Entonces se generan puestos de trabajo de mayor valor eventualmente, de mayor salario, de mayor dedicación, también de mayor conocimiento. Yo creo que la revolución implica eso, implica que algunos trabajos serán reemplazados y se crearán otros nuevos. Eso ocurre todo el tiempo. Ahora bien, ¿qué significa esto de la revolución 4.0? La revolución industrial 4.0 se refiere al uso de computadoras, datos y automatización en el proceso de producción. En general se cree que hubo, 3 etapas antes y esta es la cuarta. No es algo tan drástico, sino que más bien es un poco la continuación y profundización de tendencias que ya existían, pero bueno, obviamente es una profundización, ¿no? En esta etapa las plataformas están excepcionalmente bien equipadas para competir, porque por un lado tienen en el centro de su negocio la inteligencia artificial y por el otro es como que ya nacieron de ese modo, ¿no? Lo que scrolleamos en el teléfono mientras viajamos en colectivo, las publicaciones que guardamos, las personas que seguimos, los likes a nuestros artistas favoritos, nuestros vínculos frecuentes, todas son huellas que vamos dejando en Internet, que los sistemas de inteligencia artificial van a procesar para aprender sobre nosotros y sobre las personas que más o menos se nos parecen. Señales que pueden ser usadas a nuestro favor, para agilizar nuestra vida, pero también en contra, para condicionar nuestro pensamiento, nuestra forma de ser y de estar en el mundo, mostrándonos
cada vez más cosas que se relacionan con lo que ya nos gusta y menos con lo que no conocemos. Las plataformas controlan los hilos invisibles de nuestra vida digital y en tiempos de pandemia, en los que hace meses nuestra conexión con el exterior se da más que antes a través de nuestros dispositivos móviles, este control se puso de manifiesto más que nunca. La definición de plataformas es este concepto de intermediación, este rol de intermediación, ¿no? Si uno piensa en Google provee una plataforma precisamente, digamos, Google provee un sitio, provee un sistema sobre el cual todos nosotros como que nos montamos, ¿no? Para hacer búsquedas. Pensemos en Uber. Uber provee una aplicación donde yo, conductora, o yo que quiero tomar un viaje, me subo y realizo esta transacción, ¿no? Entonces las plataformas están en ese lugar de intermediación clave por el cual, para yo acceder al servicio, tengo que subirme a esta plataforma, digamos. Por supuesto, en algunos casos hay opciones y en vez de Uber puedo usar Lyft o Bolt o otras empresas, o puedo tomar un taxi o puedo caminar, pero en principio me quiero tomar un auto, Uber es el que mejor funciona, es el que más tiene, me tengo que subir a esta plataforma. Uber está ahí como intermediaria y lo que tiene es un acceso muy particular y muy enorme a datos, ¿no? Porque yo cada vez que hago un viaje, Uber está ahí mirando qué viaje hago, y básicamente todo lo ve, todo lo graba y todo lo analiza. Entonces sabe muy bien en qué horarios viajo, de dónde a dónde voy, etc. ¿Hay forma de usar la tecnología sin entregar tanta información sobre nuestros hábitos? Creo que sí hay una manera de proteger los datos. Creo que esa manera no es individual, sino que tiene que venir de regulación. Y creo que esa regulación seguramente se va a tener que discutir con las plataformas también, con las empresas también. Yo creo que el problema de dar los datos no es que Mark Zuckerberg lee mi conversación con mis amigas, ¿no? El problema es esta enorme fuente de ganancia para las empresas que no está como aclarada o no está sincerada o no está remunerada, digamos. O sea, nuestro trabajo, este concepto de Shoshana Zuboff del labortainment, de trabajamos y nos divertimos, digamos, cuando nosotros estamos ahí navegando, estamos entregando datos, o sea, estamos trabajando para otros, que eso no está remunerado, y entonces eso es un problema, como yo estoy entregando algo que a las empresas, que para las empresas es ganancia y que para mí no tiene retribución. Si los sistemas de inteligencia artificial se usan para procesar miles de datos en simultáneo, con una velocidad que el cerebro humano no puede ni siquiera soñar con igualar, no debería sorprendernos que hoy estas tecnologías se usen para asistir a una empresa de recursos humanos que está decidiendo a qué nuevos empleados contratar, a un equipo médico para seleccionar la calidad del tratamiento que recibimos, o a un grupo de forenses que analiza si nos convertimos en sospechosos de una investigación policial. Estas herramientas son muy prometedoras, pero también pueden perjudicar a las personas vulnerables y marginadas de una sociedad. Sin control, sin regulación y en línea con los prejuicios y estereotipos preexistentes, los sistemas de inteligencia artificial pueden amplificar el racismo, el sexismo y otras formas de discriminación. ¿Por qué? Adivina, adivinador. La mayoría de los algoritmos fueron desarrollados y testeados por hombres blancos. Desde sistemas de seguridad que no reconocen caras o cuerpos no blancos, hasta traductores de texto que siempre interpretan determinados adjetivos en masculino o en femenino, según cómo estos atributos responden al lugar común de mujer o de varón, los coded bias, o sesgos codificados, empezaron a llamar la atención de distintos usuarios y usuarias, pero también de programadores, programadoras y especialistas en tecnología. Y desde que se dieron cuenta de esto, muchos activistas comenzaron a organizarse para vencer estas lógicas instaladas que se reproducen en los algoritmos. En Estados Unidos, por ejemplo, una científica afroamericana creó una ONG llamada la Liga de la Justicia Algorítmica para concientizar sobre los impactos de la inteligencia artificial con sesgo, luego de darse cuenta de que su cara no era detectada por una herramienta de reconocimiento facial, porque el sistema estaba programado para identificar solamente caras blancas. Yo creo que
las personas que desarrollan y las empresas donde trabajan esas personas tienen que recibir un entrenamiento muy importante, depende del área en la que estén trabajando, para estar ellos mismos limpios de este tipo de bias, se dice en inglés, de orientaciones privilegiadas en cuanto a lo que seleccionan. En selección de personal, por ejemplo, es un tema delicadísimo. Personalmente, yo no comparto el uso de la inteligencia artificial pura, sin personas, en lo que se llama autogestión de recursos humanos, en donde implique cómo se admite la gente, cómo se la califica. Yo creo que es muy importante la supervisión humana, así como en la medicina, que los sistemas no van a actuar solos. Pero hay otros problemas morales y éticos que se plantean en el medio también, hoy día ya, que están relacionados con el hecho de que esos programas son escritos por seres humanos y son entrenados por seres humanos, con imágenes que los seres humanos, o con imágenes o contextos que los seres humanos le dan. Y entonces esos sistemas tienen el mismo sesgo que tienen los seres humanos. Eso pasa, por ejemplo, en las cárceles de Estados Unidos, donde se utilizan algunos sistemas de inteligencia artificial para no tomar definitivamente la decisión, pero sí para guiarse en el proceso, por ejemplo, de libertad condicional de algunos presos, ¿sí? Y se utilizan algunos algoritmos en base a la historia que tienen esos presos y de haber entrenado ese algoritmo con muchas historias de presos anteriores que luego salieron en libertad condicional, por ejemplo, y ver si ellos volvieron a reincidir o no. Y esos tienen el sesgo de los presos anteriores. Y en el sistema, por ejemplo, en el sistema penitenciario norteamericano, existe una proporción de afroamericanos en la cárcel mucho mayor que la que existe en la sociedad. Por lo tanto, es esperable que ese sistema determine que hay más chances de darle la libertad condicional a un blanco que a un afroamericano. Ese sesgo está incluido, esos sesgos están incluidos cuando las cámaras de seguridad siguen a una persona en algún lugar, por ejemplo, en un aeropuerto, en una calle que existen hoy día. La ciudad de Buenos Aires está llena de cámaras de seguridad. El potencial de la inteligencia artificial es inmenso. En la detección temprana de enfermedades, en la previsión de fenómenos sociales y en la simplificación de tareas cotidianas, la posibilidad de procesar miles, millones de datos de manera veloz puede agilizar investigaciones que a su vez pueden cambiar de forma sustancial nuestras vidas. Entonces, la gran pregunta que requiere nuestra atención de aquí en más es: ¿cómo hacemos para que estas potencias sean usadas para el bien de las mayorías? Creo que la inteligencia artificial se va, como ocurre todas las cosas en la naturaleza, cuando algo puede ocurrir, ocurre. Entonces, nuestra tarea, en buena parte, es lograr que esas herramientas sean de provecho para el ser humano. Esas herramientas van a existir, se van a desarrollar. Muchos lo van a utilizar para apropiarse de valor, para hacerse multimillonarios, como ocurre hoy en la actualidad. Nuestra tarea es lograr que ese valor que se genere se distribuya en el resto de la sociedad. La potencialidad es enorme y como digo, no es solo para hacer tu vida más cómoda, porque creo que ahí aparece la parte de las plataformas orientadas al consumidor, ¿no? Parece que los avances es que el paquete de Amazon te llegue el mismo día. Sí, está buenísimo, pero digo, justamente sí, las organizaciones non-profit, las universidades, los institutos, digamos, toda esa gente tuviera también acceso a esos datos, no solo a los datos, sino al análisis y al aprender de esos datos, bueno, creo que hay mucho por hacer y para mejorar la vida de la gente. Y entonces, por ejemplo, si yo pienso en las universidades podrían usar los datos, los enormes datos que tienen sobre su... Voy a decir un ejemplo claro. La UBA tiene un gran problema, que es que los estudiantes dejan la carrera antes, ¿no? Hay un montón de gente que... Creo que muchos en el primer año, incluso en el CBC, pero incluso después, ¿no? Eso se puede, con conocimiento estadístico, no tampoco tanto, vos podés ver qué le pasa a la gente, en qué momento deja, cuáles son las razones, cuáles son las características de esa población que deja. Obviamente con eso vos podrías predecir quiénes son los que van a dejar, ¿no? O sea, basado en quiénes dejaron antes, vos podés predecir quiénes van a dejar y entonces acercarte a esas personas antes de que dejen. Yo creo que en la salud, en lo que es más inmediato para las personas, en la salud, en aspectos urbanos y de perfeccionamiento, digamos, del uso de los recursos, del agua, los recursos físicos que necesitamos las personas, fuera de lo que es inmediato en lo satelital para
una mejor imagen cada vez de lo que sabemos de la Tierra en cuanto al uso concreto de ella o del mar. En cuanto a la protección del medio ambiente con sensores, la protección del mar, hay muchísimos usos. Siempre tiene la idea de que Argentina se vuelve un país fuertemente industrializado. Si uno utiliza técnicas de inteligencia artificial que dirían básicamente estudiemos cuál fue nuestro pasado, a ver si a partir de ese patrón de repetición podemos pensar qué va a ser el futuro, probablemente podríamos decir que ese tal vez no sea el camino que Argentina va a seguir. Pero sí está claro que con la cantidad valiosa de recursos humanos muy bien formados que tiene la Argentina, y lo vemos en ejemplos cotidianos, es posible un desarrollo económico a partir de la digitalización, de la inteligencia, de la tecnología, del conocimiento. Si uno mira las empresas argentinas que más han crecido en los últimos años, están totalmente relacionadas con los medios digitales y son los lugares donde se generan los puestos de trabajo más valiosos para los jóvenes. Yo creo que ese es el camino al que Argentina debería apostar como una política de Estado muy fuerte. Esto fue 8 Preguntas, un podcast original de Tecnópolis que parte de una convicción. Hacer, pensar y conversar colectivamente es también una forma de construir ciudadanía.